Radio El Salvador del Mundo presenta Jesús Joven. Jesús joven, has venido tú a mí. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Jesús Joven. Hoy tenemos a un invitado especial, así que bueno, algunos yo sé que ya lo conocen, que ya lo han visto. Sí, mejor dicho, la mayoría en los compromisos siempre tiene un tema especial para nosotros. Y bueno, Juan Carlos, bienvenido a Jesús Joven. De verdad estamos súper felices de que nos esté acompañando acá. Y pues, Kevin. Sí, la verdad es que sí, de hecho, de bastante alegría y nervioso. Y creo que los nerviosos somos Bessie y yo. Sí. De tener a la hermana aquí. Y bueno, vamos a iniciar este programa siempre agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, por esta noche que nos has regalado, mi Señor. Te pedimos que en este momento mandes tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos puedas cubrir para que todo lo que hablemos sea edificante para tu reino, mi Señor, para poder extender más ese reino tuyo. Y que todo lo que hablamos, Señor, sea para tu Santo Espíritu y toda tu gloria. Te pedimos que te quedes con nosotros. Amén y amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el invitado de esta noche es nuestro hermano Juan Carlos Rivera, de Grupo Judá. Hermano. Bueno, muchas gracias, jóvenes, Bessie y Kevin, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad que es una alegría para mí estar aquí con ustedes, siendo joven también, ¿verdad? Porque seguimos siendo jóvenes. Amén. Amén. Y la verdad es que es una alegría poder llegar a todos nuestros hermanos, ya sea por las redes sociales o la radio, y poder compartir pues la experiencia y el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, y lo que yo he sido testigo durante todo este tiempo. Amén. Bueno, por lo general siempre hacemos la pregunta de cuántos años tiene de convertido, ¿verdad? Pero esta pregunta para ustedes es un poco especial, más que todo para los que no lo conocen, van a estar más sorprendidos. Bueno, yo llegué a la comunidad en marzo de 1990. O sea, prácticamente tengo 35 años de estar en el Señor. No hayamos nacido. Muchos no han nacido de los que están escuchando. Pues ahí llegué a San Benito. Ahí era la asamblea, la única asamblea de lo que era la comunidad. Y pues para la gloria de Dios, desde que llegué a los 22 años, mi vida se la entregué a Cristo y pues empecé a servirlo desde ese momento. Obviamente, como se podrán imaginar, ahí estaba Ernesto y un par de hermanos más, ¿verdad? O 3 hombres y unas mujeres, y realmente, pues ahí, como decimos, al agua pato, ¿verdad? O sea, sí, lo agarraban del pelo y póngase a trabajar, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Entonces, lo que el Señor quería es solo la disposición y la voluntad de los que estábamos ahí, y pues hoy, 35 años después, podemos ver esta obra maravillosa, ¿verdad? Sí, sí, para los que son matemáticos y han hecho las cuentas, nuestro hermano Juan Carlos es uno de los fundadores de nuestra comunidad, de nuestra amada comunidad. Y bueno, para usted, bueno, la primera pregunta que quería hacerle es que al momento de las primeras reuniones que tenían, ¿se imaginaban como el impacto de haber tenido una comunidad tan grande como lo que es ahora, que ha estado en la radio, las ayudas con la fundación y todo lo demás? Pues realmente uno ni se imagina, ¿verdad?, lo que Dios puede llegar a hacer, porque obviamente uno mira las cosas de una manera en su limitación, ¿verdad? Que yo me voy a imaginar que van a haber 20 y pico de grupos, una fundación, una obra de misericordia tan grande como se hace, tantos grupos de jóvenes, una casa de retiro maravillosa para poder cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, pues obviamente a nuestra comunidad, que eso es algo importantísimo, que es la evangelización por medio de retiros de conversión, ¿verdad? Eso es algo, es lo más importante, llamemos así, porque para eso nos llamó Dios, y pues haber hecho esa casa de retiro, pues obviamente nos permite poder tener esa libertad de poder hacer retiros, porque nosotros al inicio
esta es una anécdota, ¿verdad? Que veníamos y empezábamos a hacer retiro, no teníamos nosotros casas de retiro, y entonces veníamos y alquilábamos las diferentes casas que habían, pero llegó un momento que éramos tan acaparadores de casas que nos venían quitando y quitando fechas, ¿verdad? Porque obviamente había que darle oportunidad a otras comunidades, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a pensar seriamente en hacer una casa de retiro. Estamos hablando de los años 90 a los años... bueno, la casa de retiro la inauguramos en el año 2001, ¿verdad? Entonces, ahí pues prácticamente 11 años que trabajamos afuera, ¿verdad? Alquilando casas, y pues la verdad que la obra ha crecido tanto que solo se puede mostrar que es una obra de Dios. Amén. Bueno, hemos visto algunas fotos por ahí donde salen Sí. literalmente construyendo la casa de Jesús, como se le conoce ahora, y de verdad, o sea, súper jóvenes, no es que no sea todavía, ¿verdad? Pero Más la oscurito el verdad, pero la verdad, el impacto que ha tenido en tantas personas el hecho de conocer Casa de Jesús, porque bueno, me pasó en el retiro que acaba de pasar de señoritas, que las niñas decían, yo no me imaginé que la casa de Jesús fuera así, me imaginaba algo más rural, algo más así, pero realmente ha tenido un impacto muy positivo para cada corazón. Entonces, no sé a ustedes cómo, o a usted en específico, cómo lo impactó ya viendo la casa terminada y el impacto que ha tenido a lo largo de los años. Bueno, eso creo que es algo, lo que tú acabas de decir, Bessie, que le sucede a todos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos subiendo más, entramos a Armenia y vemos toda la callecita esa que nos lleva a la finca, San Juan, y entonces vamos viendo todas las casas a los alrededores, y de repente aparece aquella casa realmente majestuosa, ¿verdad? Donde Jesús nos da la bienvenida, Casa de Jesús específicamente. Entonces, es algo que impacta a jóvenes y no tan jóvenes y maduros y todo el mundo, ¿verdad? Todo aquel que tiene ese encuentro con Cristo. Sí, justo lo que acaba de decir, o sea, la expectación que uno puede tener subiendo el monte, y como que al principio solo uno ve árboles, de repente un pinito y después la galera, o sea, uno dice, posiblemente en la galera vamos a recibir los temas, que es lo que me pasó a mí cuando yo vi mi retiro. Pero, o sea, cabal cuando uno ya entra a la casa de Jesús y están los servidores que le abren la puerta, o sea, eso ayuda a predisponerse ya a meterse en las obras de Dios. De ya quizás si uno viene quizás con algo más cohibido, más apartado, ya el ver la casa de Jesús y la cara de Jesús de madera tallado a mano, también ayuda a concentrarse más y decir, no, me voy a despegar de todo, a desconectar. Sí. Y Dios me trajo aquí en esta mansión. Así es. La verdad que es una bendición, y pues lo bello de todo esto pues es que es una obra de Dios y una obra de todos los hermanos que estábamos ahí, ¿verdad? Porque a través de todo las ofrendas, donaciones, diezmos que se fueron entregando, es que se pudo construir, bueno, comprar la finca y construir obviamente la casa de Jesús, ¿verdad? Entonces, es maravilloso, y vuelvo a repetir, es una manifestación más de que la obra es de Él, no nuestra, ¿verdad? Sí. Nosotros prácticamente somos instrumentos, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver en sus servicios también, ¿verdad? Sí. Y supongo que de ahí viene el nombre también, que se llama Casa de Jesús. Exactamente. Porque Él es el que nos espera, ¿verdad? Sí, yo siempre me recuerdo, vaya, cuando nosotros vamos en el bus, somos esos hijos pródigos, ¿verdad? Que de alguna manera... la mayoría, por decirlo así, hemos pues reconocido que estamos mal, que no estamos viviendo una vida conforme a lo que Dios quizás desea, y pues obviamente le estamos dando una oportunidad a Jesús en ese momento. Entonces, somos esos hijos pródigos, y en la casa yo veo la representación del Padre de la parábola del Hijo Pródigo, donde Él sale a recibirnos, lleno de amor y misericordia, porque si hay algo que nosotros podemos decir y estamos seguros, es que Jesús siempre nos recibe con un abrazo, con los brazos abiertos, para amarnos, para sanarnos, para cuidarnos, para cambiar nuestro lamento
en alegría, ¿verdad? Prácticamente. Amén. Amén. Qué especial, la verdad. Y bueno, este programa tiene un nombre también especial y sobre todo va dedicado a alguien especial que también pues nos lleva más cerca de Jesús. Y pues yo sé que algunos ya escucharon acerca de esta charla, no vamos a escuchar la charla, sino que vamos a conocer un poquito más a profundidad. Pero para los que fueron al retiro de compromiso y pusieron atención a la primera charla, sabrán que nos hablaron de María y que es Madre de la Esperanza. Entonces, pues Juan Carlos ha venido a contarnos un poco más a profundidad acerca de esta charla, que yo sé que fue reveladora y especial para muchos, porque quizás muy probablemente o no conocemos bien a María, o quizás nuestra relación ha estado como lejos. O sea, es como que, ok, está Jesús, pero ¿y María dónde está? Exacto. Entonces, bueno, aquí tenemos a Juan Carlos para que nos hable un poco más acerca de esa charla, por si ya se les olvidó, por si todavía no tienen a María cerquita, así que, Juan Carlos. Bueno, la verdad que nace obviamente María, Madre de la Esperanza, porque la esperanza nuestra es Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo, pues obviamente su madre, ¿verdad? María, es la que nos trae Jesús al mundo, por ello, ¿verdad? Pero muchas veces, la charla nace obviamente primero, yo les contaba anteriormente que nosotros preparamos el año pasado una peregrinación a Medjugorje en el mes de septiembre, y pues obviamente a raíz de eso nos fuimos preparando, porque la peregrinación era una peregrinación espiritual, no era un turismo religioso o algo, sino que fuimos a vivir la espiritualidad verdaderamente de Medjugorje. Entonces, pues empezamos a vivir más de cerca, obviamente, a conocer la Eucaristía, porque si algo la Virgen va a hacer con nosotros es llevarnos a Jesús. Sí. Eso es lo más importante. O sea, y ustedes en cualquier aparición, en cualquier mensaje que ustedes vean, María nunca dice, vengan a mí, ella dice, vayan a mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Porque ella nos quiere llevar siempre a su hijo. Ella no quiere protagonismo, ella no es Dios y sabe que no es Dios, obviamente. Entonces, su hijo sí, obviamente, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, pues empezamos a conocer un poco más acerca de la espiritualidad y la devoción mariana, pues, y de esa manera, pues nos vamos metiendo más, obviamente, por qué no decirlo claramente, en la comunidad, al venir y decir que somos cristocéntricos, de alguna manera es como erróneamente, yo se los digo en la charla, ¿verdad? Erróneamente decimos, cristocéntrico, yo no necesito a nadie, ¿verdad? Uh-huh. Y la charla comienza obviamente con eso, que la iglesia en su riqueza, o yo diría la divina Trinidad, ¿verdad? En su riqueza nos da devociones, ¿verdad? O sea, sí, tenemos las devociones de los santos, de los arcángeles, devoción a San José, por ejemplo, sí, y la reina de todas las devociones es la devoción a María, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué son las devociones? Pues es como esos hombres o mujeres que están allá en el cielo, que están cerca de Dios, que interceden por nosotros, que nos ayudan ¿a qué? A vivir una vida de santidad. Es eso el punto principal. Él lo que quiere, las devociones lo que llevan es a que vivamos una vida santa. Y hace poco acabo de escuchar al padre Próspero, que llegó a la clausura del mes de mayo a Judá, y decía, todo santo ha sido mariano. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque María nos enseña a vivir las virtudes de ella. Así y no hay santidad sin virtudes, obviamente. Sí, una vez escuché que es María quien nos hace cristocéntricos. Amén. Ahí es donde, bueno, la principal cristocéntrica es ella, verdaderamente, ¿verdad? Porque ella lleva, pues, obviamente 9 meses a Jesús. Primero lo recibe, ¿verdad? Y lo lleva 9 meses en su vientre. Y entonces, ahí, pues, prácticamente, yo toco 2 temas importantes, 2 verbos importantes, que es concebir y parir, específicamente. María no solo dio a luz, no solo parió a Jesús, sino que ella concibió. ¿Qué significa concebir? Pues
venir y traerlo a su corazón, a su mente, a todo su ser, a convivir con él, y de esa manera, cuando yo ya lo concebí, yo lo puedo dar al mundo, que es prácticamente un paralelismo, se podría decir, a lo que a nosotros nos llama realmente. Nosotros debemos de concebir a Jesús, aceptarlo, recibirlo, hacerlo rey de nuestra vida, de nuestro corazón, para que después podamos ir al mundo a anunciar ese mensaje de salvación. Así es lo interesante, y también me llamaba la atención, algo que decía en la charla, es cómo el Espíritu Santo también actúa a través de ella. O sea, la Virgen María no solo nos lleva a Jesús, sino que también nos lleva cerca del Espíritu Santo. Entonces, no sé si también nos podría como explicar un poco más eso a profundidad, porque también hay que tener no solo a Cristo en el centro de nuestra vida, sino que tanto a la Santísima Trinidad como a María también. Amén. Lo que sucede es, María, conocida en nuestra iglesia como esposa del Espíritu Santo. Obviamente dice la palabra que el ángel, el Espíritu Santo la cubre, ¿verdad? Sí. Entonces, en ella habita el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, es tan importante un ejemplo como cuando llega donde su prima Santa Isabel. ¿Qué sucede en ese momento? Dice que ella entra, y al entrar, Isabel recibió el Espíritu Santo. O sea, que cuando está María cerca de nosotros, nosotros recibimos el Espíritu Santo, porque está en ella, realmente ella lo trae también. Incluso en Pentecostés, cuando reciben Amén. estaba María con ellos. Amén. Así es. Porque es ahí donde es tan importante lo que ese significado de María, esposa del Espíritu Santo, que es, ¿cómo se llama? Se dice en el Santo Rosario, pues prácticamente en las letanías, ¿verdad? Sí. Me parece, es que es tan espectacular como la Virgen tiene una relación tan linda con la Santísima Trinidad. Es hija de Dios, madre de Dios, esposa del Espíritu Santo. Amén. Y la verdad, de verdad que me asombra, porque muchas veces ignoramos tanto a la Virgen, la tenemos como a un lado, es como, ok, Dios, pero ¿y María en dónde está en mi vida? Entonces, antes de irnos a la pausa, quería como que le diera un consejo a los jóvenes que tienen lejos a María en este momento. ¿Cómo poder acercarse a ella? Ok, la mejor manera de acercarse, realmente quien está queriéndose acercar es ella, porque ella es madre. Quizás después vamos a hablar un poco acerca de esto, porque la misión de nuestra madre no terminó el día que dio a luz. O sea, hay una misión que la Divina Trinidad le ha dejado a ella, a la Santísima Trinidad, le ha dejado a ella, y que sigue haciéndose efectiva hoy en día. Entonces, ella es la que se acerca, ella es la que me busca. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Ser dócil. Así como lo mismo con Jesús, ser dócil. ¿Ser dócil a qué? Pues a sus impulsos, hacia ese llamado. ¿Y qué me va a llevar este llamado? A Jesús. Siempre me va a llevar a Jesús. Amén. Porque María quiere que todos lleguemos a los pies de Jesús y seamos santos. O sea, que se puede ser santo. Amén. Amén. De hecho, es la misión, ¿no? Nuestro propósito. Amén. Y es algo que hasta, bueno, todos los papas nos recuerdan siempre en algún momento nuestro llamado a la santidad, porque a veces cometemos el error de decir, es que yo no tengo un propósito, es que no sé cuál es mi meta en la vida. ¿A qué viene? O sea, ¿A ¿por qué qué nací? viene este mundo? Pero todos estamos llamados a ser santos, todos Amén. estamos llamados, quizás no a llegar al altar, porque eso es verdad. Pero se puede. Pero se puede llegar a los altares, pero no es necesario estar en un altar para decir, yo puedo ser santo. Yo puedo ser santo primero en mi familia, con mis amigos, con mi entorno, con mi comunidad. Y también, justo así como María se mantuvo humilde, porque no anduvo diciendo, ay, yo soy la madre de Dios. Entonces, también nosotros recordar esa humildad, esa pureza, y sobre todo, algo que también mencionaba, rendirnos ante Dios, ser dóciles y aceptar la voluntad de Dios. Y también algo que impactó mi corazón fue como dejarlo todo. O sea, dejarlo todo, que fue justamente lo que hizo Lo María. que hizo ella. Así es. Nos decía acerca de la misión que tiene María,
Y pues esto lleva como un orden así cronológico, ¿verdad? Como una Exacto. línea Hasta el del plan de tiempo. salvación. Sí. O sea, desde el Génesis, que fue el comienzo de todo, como, bueno, tras la caída del hombre, el error que cometió Eva y todo esto, cómo entró el pecado al mundo, desde ahí Dios nos da el plan de salvación, bueno, la condena, ¿verdad?, del enemigo, pero también el plan de salvación a través de una mujer. Ujú. Entonces, haríamos como un poco de énfasis en eso, por si acaso, ¿verdad? En el compro, en la prédica, o si Quedaron han visto, dudas. ajá, Se quedó quedaron en el aire. dudas y se quedó, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, para que podamos entender un poco mejor y cómo ella también protagoniza y sigue ese plan de salvación hasta la actualidad. No se quedó ahí en el Génesis, no se quedó allá en la cruz, sino que ese plan sigue actualmente. Así es. Pues como tú decías, Bessie, todo comienza a la caída del hombre, ¿verdad? Dios da una sentencia a Satanás y al hombre, y a Satanás le dice que tú pues hiciste caer a la mujer, una mujer te aplastará la cabeza. Ujú. Eso lo deja de manifiesto. Pasaron muchísimos años, ¿verdad? Realmente, hasta que en Isaías nuevamente se menciona, mira, la virgen, esta mujer es una virgen y que dará a luz. O sea, algo inconcebible, ¿verdad? Porque no había absolutamente nada. O sea, que una virgen diera luz, ¿verdad? Obviamente era un milagro, pues, Ajá. obviamente, ¿verdad? Y pasaron realmente 800 años hasta el anuncio del arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María acerca de concebir a Jesucristo, ¿verdad? Ahí es bien importante porque es un hilo, como tú dices, que une a esta mujer. De hecho, queda bien de manifiesto cuando Jesús, en dos momentos importantísimos, por no decir quizás los más importantes en todo su ministerio aquí en la tierra, que habla de su madre no como su madre, sino como una mujer. El primero de ellos es en las bodas de Caná. Y ese es bien importante porque lo que nosotros vemos en las bodas de Caná le dice, mujer, no es mi tiempo, ¿verdad? O sea, él le dice claramente, pero yo les decía en la charla, ¿verdad? En un ambiente familiar ha de haber llegado, ¿verdad? No, hijo, mire, se les ha acabado el vino, ¿verdad? Ajá. Tiene que ayudarlos, usted puede, y usted familiar, ¿verdad? Yo no Le sé- sacó el milagro. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero... Pero hacelo. Bueno, no creo que le dijo así, sino que llegó a los sirvientes, dice, hagan lo Hagan lo que que les le diga. diga. Entonces Jesús, como un buen hijo, ¿verdad? Obediente a su madre, pues prácticamente Dijo, le bueno, robó el ni milagro. modo. Como, uy, chica y mamá. Así que, pero ¿qué pasa en ese momento? Ese es el inicio del ministerio de Jesús. De Jesús. Entonces le llama mujer, ¿verdad? Y pues todos sabemos, le roba el milagro y pues prácticamente ahí sucede algo maravilloso, pues porque realmente en ese momento nos damos cuenta el poder de la intercesión de nuestra madre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos solos, ¿verdad? Todos nosotros somos hijos, conocemos realmente lo que nuestra mamá verdaderamente hace por nosotros, el esfuerzo. Si una mujer, pues imperfecta, humana, que son nuestras madres, hace lo que hace por nosotros, ¿qué haría verdaderamente esta Madre del Cielo por nosotros, sus hijos, que nos ama? Porque, bueno, en la siguiente parte, que es el otro momento donde Jesús llama mujer a su mamá, es en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, ¿qué es? En el inicio y en el final de su ministerio, la llama mujer, cuando le dice a San Juan, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Entonces, tanto al inicio como al final, le llama mujer. ¿Por qué? Porque Jesucristo quería dejar de manifiesto que la mujer del Antiguo Testamento, del Génesis, que su padre habló, era la misma mujer que era su madre en ese momento.
Entonces, de ahí entramos en otro tema, en Apocalipsis 12, que habla también de, le llaman mujer, que eso es otro tema, prácticamente, que entramos y nos vamos a otra cosa totalmente, pero son los 3 momentos en la Biblia donde habla de María como mujer realmente. Entonces, ahí es donde queda de manifiesto cuál va a ser la misión que nuestra madre tiene. Por eso María se conoce como corredentora. Esa es la realidad. Es corredentora con Jesús. O sea, apoya la redención que Jesús nos está haciendo. No es la que nos salva. O sea, no va a ser la que nos salva, sino que es un apoyo, una ayuda a la redención que Jesucristo viene a hacer por cada uno de nosotros. Sí, ¿verdad? O sea, y es bien bonito ver cómo María, o sea, está presente en todo momento, teniendo ese protagonismo sin robar protagonismo. Así porque es la misma María quien le entrega el protagonismo de que, vaya, yo llamo a Jesús, en el caso de la voz de Caná, y le dice, hagan lo que les diga, porque no soy yo quien manda, Él es Él quien va a mandar y quien manda. Así es. Entonces, o sea, y a veces como servidores se nos olvida eso, que vemos, que yo ya estuve liderando tantos retiros, tengo tantas ovejas, y se nos olvida que al final de cuentas no somos nosotros quienes hacen, o sea, solo somos el medio, somos los instrumentos, pero es Dios el verdadero obrador de todo. Amén. Sí, así es. Amén. También el hecho de que le roba milagros a Jesús. Bueno, yo escuché una vez, creo que ya lo dije en un programa, pero lo voy a volver a repetir, de que María le roba los milagros a Jesús. Y yo escuché que un padre una vez dijo, él es una persona súper devoto de la Virgen, que decía que Jesús no le podía negar nada a María, porque María nunca le negó nada a Jesús. Y es justamente lo que me ponía a pensar en el momento de las bodas de Caná. Es como, o sea, Jesús le dijo, todavía no es mi hora, pero ella, bueno, haga lo que les diga, ¿verdad? Entonces, me imagino a Jesús así como, ok, ¿verdad? Pero me impresiona mucho cómo la Virgen María de verdad está ahí presente, y también que es ese camino fácil para llegar a Jesús, porque muchas veces nos cuesta tanto estar tan cerca de Jesús, de verdad que por trabajo, que estudios, que caímos en un pecado o en cualquier cosa que nos apartó de Jesús, y quizás nos está costando volver, pero se nos olvida que tenemos ese medio fácil para llegar a Él. Amén. Y la realidad es que para que haya una verdadera devoción a María, debe de haber una comprensión de cuál es el papel que ella juega dentro del plan de salvación. Como les dije, no solo era pues dar a luz a Jesús. Realmente María, después de dar a luz a Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, le dice a San Juan nos representa a todos nosotros. Entonces, Él nos está entregando a su madre como madre nuestra. En pocas palabras es, en este mundo que tú y yo vivimos, y todos los que nos están viendo o escuchando, no estamos solos. O sea, no estamos solos en esta lucha de la santidad, en esta buena batalla de la fe. Está nuestra madre apoyándonos, ayudándonos a caminar para que lleguemos siempre a Jesús. O sea, esa comprensión de que María es corredentora, ¿verdad? Y lo que hablábamos acerca de la omnipotencia suplicante, ¿verdad? Ella se le conoce como omnipotencia suplicante. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Eso significa que Jesús no le niega nada, pues prácticamente lo que le pide se lo concede. Se lo concede. Entonces, ¿qué mejor palanca vamos a querer que tener a la mera Madre de Dios apoyándonos, orando por nosotros y haciendo? Por eso, como les decía al inicio, no hay santidad sin María. O sea, necesitamos verdaderamente, porque ella nos apoya, nos ayuda, nos guía, ora, intercede. Y hay una realidad que nosotros debemos de saber. Cuando nosotros estamos cerca de María, Satanás huye. ¿Por qué?
porque sabe que la mujer le aplastará la cabeza. Amén. Y esa es la realidad. Sí. Y es algo que no es oculto, porque incluso, bueno, ahora en el TikTok, ¿verdad? Todo aparece. Pero el testimonio de sacerdotes, exorcistas, que mencionan que justamente Satanás no puede ni escuchar su nombre. Y de verdad, insisto tanto en que se nos olvida cómo María intercede por nosotros y está ahí, justamente lo que usted decía, que no nos deja solos. Entonces, de verdad que hay que tenerla mucho más presente. O sea, sí, yo siento que sí, hay que tenerla muchísimo más presente. Bueno, estamos prácticamente, bueno, acabamos de finalizar mayo, ¿verdad? Pero no significa que no vamos a seguir hablando de María, que no hay que tenerla presente, o solo nos acordamos de ella en mayo. Sí, correcto. No, y de hecho, eso está pasando ahorita en la comunidad, de que se está haciendo más mariana últimamente. Al menos la mayoría de grupos en los que yo pude conocer, o sea, tiene su vocación que son devotos, o sea, ese grupo. Entonces, María también ha visto los ojos en la comunidad y se ha visto el cambio también que hemos tenido. Por supuesto. Hay algo que uno debe tener bien presente. María, pues respeta obviamente nuestra libertad y nuestra voluntad en ese sentido. Si nosotros le invitamos, ella viene. Si nosotros no le invitamos, ella se mantiene al margen específicamente. Pero yo les puedo decir que yo he estado sin ella y con ella y la diferencia es enorme. O sea, en todo sentido, ¿verdad? En los retiros, en la vida espiritual, en el trabajo, tenerla a ella siempre presente, como tú decías, cuántos testimonios de exorcistas que no pueden ni escuchar el nombre de María o el Santo Rosario, el arma más poderosa. Entonces, si nosotros estamos siendo asediados por el enemigo, pues pidámosle ayuda a nuestra Madre para que ella realmente pues aplaste la cabeza y nos haga verdaderamente libres, ¿verdad? Y nos ayude a seguir en esta buena batalla de la fe que tenemos, ¿verdad? Así es. Es eso lo importante de ello, ¿verdad? Sí, amén. Sí, amén. Bueno, hay un testimonio casi al final de la charla, ¿verdad? En donde nos decía que fue a Medjugorje, que ya lo mencioné al inicio, y cómo la Virgen María, bueno, usted pensaba que la Virgen María se le iba a presentar, algo así entendí, ¿verdad? Allá en el monte, pero quisiera que nos contara, o para las que no pusieron atención, que nos vuelva a contar cómo fue esa experiencia y cómo fue el hecho de que que le presentó su vida, le presentó la película de su vida. ¿Si puede profundizar un poquito en eso? Bueno, la verdad es que yo llegué a Jesús por María, porque yo vengo de un colegio marista, entonces toda mi vida María estuvo presente. De hecho, siendo muy pequeño, iba a misa muy seguido, de madrugada, 5 de la mañana me levantaba, todavía me acordaba que iba con el bolsón para poder llegar al colegio, y ahí pues prácticamente teníamos misa y teníamos una como catequesis. Yo llegué a Jesús de esa manera. Obviamente, como decíamos, con ese concepto para mí errado de decir somos cristocéntricos y solo con Jesús y con nadie más, errado definitivamente. Y que gracias a Dios nos ha permitido abrir los ojos porque, como lo hemos hablado, la principal cristocéntrica es ella, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. No hay cristocéntrico sin María, es obvio, ¿verdad? Porque de hecho la que se rindió a Jesús fue ella con el fiat, ¿verdad? Ese es el ejemplo más grande que nosotros podemos tener. Hágase, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Entonces yo llegué así a Medjugorje, de hecho, imagínense, tenía 32 años en ese momento de caminar en el Señor, o 33, y pues prácticamente yo no tenía como que me sentía avergonzado. Esa era la realidad. Me sentía avergonzado porque yo había abandonado a María. O sea, yo llegué a Jesús y me olvidé de María. Eso fue la situación. Entonces, cuando llego a Medjugorje, yo me enfermé. Yo quería subir todas las madrugadas
al Monte de las Apariciones, como varios hermanos de la peregrinación lo hicieron, pero yo no podía, estaba enfermo. Hasta el 8 de septiembre, que es el cumpleaños de María, específicamente. Ese día nos íbamos y ese día me levanté a las 3 de la mañana y subí el Monte de las Apariciones con 2 hermanos más. Y como les decía, yo pensaba que me iba a hablar y me iba a dar un gran mensaje, ¿verdad? Y aquí estoy para que me digas qué tengo que hacer y cómo hacerlo. Y me hinco a las 4 de la mañana en ese pedrero, ¿verdad? Y empieza a pasar la película de mi vida, o sea, donde ella siempre estuvo presente, siempre, o sea, yo la pude ver agarrándome de la mano y llevándome a los diferentes lugares, cuidándome, pues todo lo que nos podemos imaginar que cómo llegué a Jesús, cómo estaba, cómo la abandoné, pero lo que ella quería realmente hacer era sanar mi corazón. Porque yo me sentía, o sea, al haberla abandonado me sentía avergonzado con ella. De hecho, yo no le podía decir madre, no le podía, o sea, yo le decía a la Virgen, y punto, o sea, no podía decirle de otra manera porque había algo en mí que no me permitía tener esa relación de libertad. Y entonces, bueno, gran llorada, ¿verdad? Ya se pueden imaginar, pidiéndole perdón y todo, pero lo que la madre estaba haciendo como madre amorosa, lo que estaba era sanando mi corazón poco a poco. Yo no les puedo decir, o sea, qué más pasó. Lo único que sé es que al abrir los ojos eran las 6 de la mañana. Había pasado 2 horas en esto que les estoy comentando, en los diferentes momentos de mi vida. Y pues cuando abrí los ojos, o sea, la Virgen la tenía enfrente verdaderamente, porque estaba hincado, no había nadie, pues, o sea, estábamos... Bueno, había una gente dormida ahí, que ahí habían llegado, y habíamos las 2 personas que iban conmigo y yo. Y entonces cuando abro los ojos ya empezaban a subir peregrinos. Y la tenía enfrente, pero lo que yo puedo decir es esa sensación de libertad, y yo era otro en ese momento. Ya no era el mismo. Eso es lo que puedo decir. O sea, realmente me sentía hijo, la sentía madre, con una misión especial, específica, con amar más a Jesús, con estar más cerca obviamente también de Él, y desde entonces, que pasó de septiembre del año pasado a ahorita, mi oración, mi visita al Santísimo, las Eucaristías, toda mi espiritualidad, los Santos Rosarios, lo vivo totalmente diferente, o sea, es otra cosa. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pruebas, situaciones difíciles los hay, pero la fortaleza que nuestra Madre nos da es algo sin igual, es algo, no hay palabras para explicarlo, solo es vivirlo verdaderamente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, que la comunidad se abra, que se viva verdaderamente esta devoción a María, y no es un objetivo de que lo entendamos. Por eso lo más importante es cuál es el plan de salvación o sea, el objetivo de ella en el plan de salvación, y es obviamente la corredención de la humanidad. Por eso se nos habla del triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿verdad? Que es una realidad y tiene que venir ese triunfo en el gran aviso y toda la cuestión que tiene que ver. Entonces María está ahí como madre, siempre, con los brazos abiertos, cuidándonos. Hay algo bien importante que a mí me sucedió cuando escuché esta charla, y Dios me lo dijo. Yo no sé por qué ustedes se sorprenden de que mi madre se aparezca, si yo siempre le he hablado al hombre de la misma manera. Anteriormente le hablaba a través de profetas, hoy les hablo a través de los hombres, de mi madre, perdón. Pues obviamente eso es lo que hace, porque María no es que se aparece cuando ella quiere, dice, María se aparece cuando la Santísima Trinidad le envía a hacer algo específico, a darnos una misión. Yo les hablaba en la charla acerca del mensaje de Fátima, por ejemplo, sí, la conversión de Rusia y toda la cosa, que imagínense si nosotros hubiéramos hecho caso, ¿qué nos hubiéramos ahorrado?
pero pasaron mucho, 1917 hasta 1984 se consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María. Y a los 5 años después de eso cae el muro de Berlín y cae el comunismo y toda la cosa. Se puede imaginar si lo hubiéramos hecho en 1917, nos hubiéramos ahorrado un montón de guerras. Verdad. Y es impactante, bueno, cuando mencionaba todo eso, el marxismo y todo eso, me recordó todas las clases que estoy viendo ahorita, porque estoy viendo mucho eso, y decía yo, o sea, cuántas muertes se hubieran evitado, posiblemente también cuántas almas no estarán ahorita sufriendo el dolor de haber cometido tanto error por no conocer a María, por no conocer a Jesús, y es algo que si nosotros estamos lejos de Jesús, no es que, ay, maté a una persona, voy a iniciar la Tercera Guerra Mundial, no, sino que simplemente cómo está nuestro corazón ahorita. Si no estamos conociendo bien a María, posiblemente tampoco conocemos bien a Jesús. Uh-huh. Entonces me parece... Sí, si no amas a María, ¿cómo vas a amar a Jesús? Así es, la verdad. De todo lo bonito que es nuestra madre, ¿verdad? Pero sobre todo de embellecer, ¿verdad? O hablar tanto de palabras bonitas, más que todo de la importancia del mensaje que ella nos trae. De que usted mencionaba atrás de cámaras, de que muchas veces romantizamos lo bueno que hace María por nosotros, pero sobre todo el mensaje de salvación es más como directo o crudo, se podría decir. Que muchas veces no queremos estar conscientes o ver la realidad de ese mensaje de salvación. Exacto. Bueno, de hecho, nosotros en el retiro, ustedes lo saben, lo hablamos, ¿verdad? La palabra de Dios habla de 4 verdades. O sea, Dios nos ama, eso lo sabemos perfectamente porque Dios es amor. Pero también existe un mal, existe un enemigo, existe un infierno, que es una realidad, que me puedo condenar, que es una realidad. Sí, obviamente yo no camino conforme pues el plan que Dios quiere para nosotros. De hecho, cuando nosotros hablábamos hace un momento acerca de que María, corredentora de la humanidad, es que ella no descansará hasta que al final de los tiempos la mayoría de los seres humanos, de las almas, se puedan salvar. Eso significa ser corredentora específicamente. Entonces, ¿pero de qué? ¿Se salvará de qué? Del infierno. O sea, es que ese es el punto, ¿verdad? Entonces, por eso yo en un bloque anterior les decía que lo más importante de la devoción a María es saber cuál es la idea de Dios, de la Divina Trinidad, Santísima Trinidad, para ella cuál es su misión específicamente. O sea, el hecho que exista una devoción no es una idea de la iglesia, no es una idea del Papa en aquel momento. Esa es una idea de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque quería que ella tuviera un propósito y una misión dentro del plan de salvación que vino a hacer Jesús aquí a la tierra, que es la salvación de la humanidad. Sí. Ese es el punto. Así es. Bueno, también detrás de cámaras mencionábamos acerca pues de la aparición de la Virgen de Fátima, de cómo les mostraba el infierno a los niños. Y es que también tiene un propósito, no es como que, ay, para que vea cómo sufren o qué les va a pasar si no rezan, sino que esa es su misión, o sea, como lo decía, salvarnos del infierno. Pero, ¿qué significa de que, nos vamos a salvar? No significa solo rezar, no significa simplemente quizás un familiar falleció y vale, vamos a rezar los 9 días y ya se salvó. O sea, no, realmente significa, y como lo decía también en la charla, dar esa vuelta de 180 grados. Como lo hacemos en el retiro, que hacemos la dinámica, pues que no solo se quede en el retiro ni en la dinámica, sino que hacerlo a diario, porque todos los días necesitamos convertirnos de algo. Todos los días necesitamos recordar que hay que volver nuestra mirada al Señor. Amén. Entonces, bueno, no sé. Es que la realidad es que, ¿cuál es el mensaje de Jesús? La conversión. Eso lo vemos en Hechos 2:38, ¿verdad? Sí. Cuando los hay reunidos, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de su pecado. O sea, es el camino de la conversión. O sea, ¿y cuál es la conversión? ¿La conversión es el día del retiro? No, si la conversión es todos los días. O sea, es arrepentirme de mi pecado y darle el puesto número 1 a Jesús dentro de mi corazón.
¿Para qué? Para que dé esa vuelta de 180 grados. Pero solo con rezar, no, es con mis acciones. Yo tengo que, o sea, no solo ser, hay que parecer también, ¿verdad? O sea, dar testimonio. Dar testimonio, en pocas palabras, ¿verdad? Yo no puedo venir y estar, que voy a rezar y que le voy a decir y el rosario, y de repente viene mi mamá o mi papá o mi hermano y yo lo trato como que si es mi enemigo. No puede ser de eso, o sea, tiene que haber, porque ahí es donde vienen las virtudes, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo, que tanto viven en mí. Y lo que realmente debemos de hacer es eso, vivir conforme y acorde a ese plan de Dios que tiene para todos nosotros, ¿verdad? Que lo conocimos en nuestro retiro, que nuestra madre lo reconfirma, porque si ustedes se dan cuenta, en cada una de las apariciones autorizadas por la iglesia, aprobadas por la iglesia, tiene un factor común. ¿Y cuál es? Conviértanse. Conviértanse a mi hijo. Eso es lo que viene y dice, y repite lo mismo. Lo mismo que vamos a hacer nosotros al retiro. O sea, ¿qué decimos en el retiro? Eso, conviértanse. Arrepiéntanse de sus pecados. No pequen más. O sea, no sigan viviendo en el pecado. Y eso es lo que nos va a llevar, obviamente, a la misión que Jesús vino a hacer a la tierra, que es salvarnos, ¿verdad? Esa es la realidad. Claro, Jesús no es un camino, Él es el camino de la salvación. Por eso nuestra madre siempre nos dice, vayan a mi hijo, porque Él es el puente realmente que reconcilia a Dios con el hombre. No hay otro. El camino, la verdad y la vida. No hay otro. Lo que pasa es que nuestra madre nos lleva a la primera grada. Ella es el atajo. Y nos empuja un poco más si necesitamos. Eso es lo que hace realmente nuestra mamá. Nos jala la oreja, va. Aquí. No, la verdad es que es un tema precioso. Conocer de nuestra madre, de verdad que aquí se ha quedado muy corto. O sea, necesitamos unos 3 programas más para profundizar. Y vuelven a escuchar la prédica. Sí, está en YouTube. por si ustedes la quieren escuchar completa, está en nuestro canal de YouTube. Pueden buscar como Comunidad Católica del Salvador del Mundo. Porque de verdad, conocer un poco más de María no está mal. Tener a María en nuestra vida no le va a quitar protagonismo a Jesús. Es más, le va a dar un poco más de protagonismo. Así que, Juan Carlos, de verdad le agradecemos un montón por habernos acompañado. El tiempo se nos ha agotado, pero con mucho amor queremos pedirle que pues nos haga una oración. Bueno, quizás antes de hacer la oración y con lo que tú decías, Bessie, al final, solo recordar la preocupación que San Juan Pablo II tenía al ella tener demasiada devoción a María y que Satanás le había metido en su mente que tanta devoción lo iba a alejar de Jesús. Y él la aclara cuando lee el verdadero tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, lo que verdaderamente eso significa, que tener esa devoción lo que hace es llevarnos más cerca de Jesús y Así que es. Definitivamente acercarnos más a nuestra Madre no es alejarnos de Jesús, es acercarnos verdaderamente a Jesús. Amén. Y su Hijo nunca va a estar más alegre que nosotros verdaderamente podamos hacer eso. Esa es la realidad, ¿verdad? Amén. Así que bueno, vamos a entregar este momento diciéndole a nuestro amado Señor, a nuestra mamita del cielo, gracias. Gracias por ser quien eres, mamá, por haber tomado ese papel, por habernos enseñado realmente esa entrega total, ese fiat, ese hágase, cuando quizás las circunstancias no se comprenden, no se entienden, no se viven. Y estoy seguro que cuando el ángel llegó, tú te pusiste a pensar todas las consecuencias que podían traer a tu vida. Es el anuncio que este ángel te decía, que te podían matar a pedrada. Pero tú, a pesar de todo y a pesar de los riesgos,
dijiste sí. Dijiste, hágase. ¿Qué ejemplo más grande nos dejas? Sobre todo hoy a la juventud, que quizás vemos las cosas más fáciles o tomamos las cosas como desechables o buscamos pues lo sencillo. Tú tomaste el camino más difícil, el camino que te llevaba a creer, a entregar tu fe y a creerle al Dios Todopoderoso. Y más de 2000 años después, nosotros podemos estar hablando sobre esto. Podemos estar escuchando esta verdad que tú nos diste. Pero sobre todo, podemos agradecerte que con tu ejemplo podemos nosotros también decir, hágase la voluntad de Dios en mi vida. Enséñanos, Madre del Cielo, a ser esclavos del Señor. Enséñanos, Madre del Cielo, a seguir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque sabemos que al igual que a ti, cada uno de nosotros tenemos una misión dictada por la Santísima Trinidad. Y estoy seguro que la realización del hombre se da cuando yo realizo esa misión aquí en la tierra. Tú lo hiciste. Tú tomaste ese riesgo. Y tu vida se realizó completamente. A tal grado que hoy fuiste coronada en el cielo como reina de todo lo creado, donde te merecías completamente esa coronación. Gracias, mamá, por tu ejemplo. Gracias por estar atenta. Gracias por ser corredentora de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Madre, por no descansar hasta que la mayoría de las almas puedan llegar al cielo. Gracias, mamá, por ser madre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado en esta hora. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Juan Carlos, de verdad. Gracias a todos por haber sintonizado este programa, de verdad. Los invitamos a estar más cerquita de María para así llegar más cerca de Jesús y pues sobre todo invitarlos a siempre sintonizar y ver el programa Jesús Joven a través de nuestro Facebook, Comunidad Católica El Salvador del Mundo, y también ahora en Spotify para que no se lo pierdan como un podcast. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes, siempre a las 8 de la noche en Jesús Joven. Gracias por acompañarnos una vez más en Jesús Joven. Te esperamos todos los lunes a las 8 p.m. en radioelsalvadordelmundo.com.